Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este martes, que es 18 de agosto del año 2020. Hoy, mesa de análisis político. Voy a saludar entonces a quienes nos acompañan. Son nombres que ustedes ya conocen bien. Empiezo por la dama de la mesa, Fernanda Boidi. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? ¿Seguís ahí en tu casa, en Canelones? Sigo. Tú, teletrabajo a full desde siempre. Ya lo has dicho, pionera en esta materia, ¿no? Bueno, en algún sentido sí, así que sigo en la vieja normalidad en esa dimensión. Bueno, después están los Danieles, Daniel Buquet, Daniel Chaschetti. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Bien, ese fue Buquet. ¿Y Chaschetti? ¿Cómo están? Muy bien. Los dos en su casa, pero yendo a la facultad también, ¿no? Sí, señor. Sí, poco, pero Y yendo. en mi caso, además, haciéndote competencia con la obra del día, pero la dejamos para otro momento. Ah, bueno, no, contanos. Después contanos. Mandanos una foto en primer plano del cuadro y nos das algo más de información dentro de un rato a propósito de quién es el artista, etcétera. Pero te veo bien pertrechado. Me parece notable. Y por último, el saludo para Federico Irazábal. ¿Cómo estás, Federico? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Listos? Bueno, vamos al primer tema. Faltan 40 días para las elecciones departamentales y municipales. Y en Montevideo, la carrera por la intendencia sigue abierta. Anoche, por ejemplo, se conoció la encuesta más reciente de la consultora Cifra. Según ese informe, el Frente Amplio, el actual oficialismo, tiene una intención de voto del 51% y mantiene una diferencia cómoda sobre la coalición multicolor, 13 puntos, aunque, según anotó la directora de Cifra, Mariana Pomies, ese margen se ha reducido desde la medición anterior. En cuanto a la interna del Frente Amplio, llamó la atención la ubicación destacada, en primer lugar, de Carolina Cose, con una intención de 20% y una diferencia apreciable sobre el segundo, Daniel Martínez, 17%. Álvaro Villar aparece tercero con 14%. Por supuesto que ha habido otras encuestas y por supuesto que esta carrera ha estado pautada en los últimos días por una cantidad de hechos, dichos, polémicas, noticias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo están observando ustedes esta competencia? ¿Está resuelto el partido? ¿No está? ¿Qué impresión tienen? Levante la mano el primero que quiera hablar. Federico, bueno, el primero fue Federico. Bueno, no diría si está resuelto o no está resuelto, porque hoy no vino Fito Garcés y no quiero ocupar su espacio en ese sentido. Pero, ¿Fito es el pronosticador? No, Fito ha sido, digamos, de las personas más, digamos, metidas en estos temas que ha señalado que la competencia de alguna manera no estaba cerrada. ¿Ya? Debo reconocerle a Fito ese mérito. Yo de verdad entiendo que hubo un crecimiento importante de la candidata de la coalición multicolor, de Laura Raffo, de acuerdo a lo que indica la encuesta de Cifra, muestra un crecimiento de 6 puntos respecto de la última medición, y el Frente Amplio tiene una caída leve de 2 puntos. De todas maneras, bueno, sigue teniendo más de la mitad del electorado en Montevideo, y yo la veo difícil como para dar la vuelta en este caso, pero habría que ver un poco qué configuraciones, qué características tengan ese 11 y pico % de indecisos que señala la encuesta. Pero lo que sí creo es que empezamos ahora en este tiempo, a 40 días, a ver un nivel de intensidad un poco mayor de una campaña, que la otra vez creo que fue Daniel Chaschetti que lo señalaba, y es cierto, no hay propuestas muy diferentes del resto de los candidatos. Más o menos todos los candidatos apuntan a los mismos problemas, plantean soluciones más o menos similares, algunos se ha jugado con alguna idea un poco más distinta, pero no hay una campaña que de alguna manera salga de la confrontación de, bueno, usted es el candidato de la coalición y ustedes son los candidatos del Frente Amplio. En cierta forma hay una cuestión donde las características personales de los candidatos me parece que tienen un componente muy importante en este caso. Laura Raffo ha consolidado una imagen, creo que es una figura que ha llegado para quedarse, para trascender esta instancia de competencia municipal,
Y entre los candidatos del Frente Amplio, Álvaro Villar también aparece como una interesante opción de cara a próximos eventos o próximas contiendas. Lo que me interesa sí señalar de la encuesta de cifras es la competencia interna dentro del Frente Amplio, ¿no? Es decir, y ahí quiero hacer una salvedad. La encuesta de cifras presenta un margen de error de 4 puntos porcentuales, 4,5 si no me equivoco. Pero cuando uno lo lleva a la interna del Frente Amplio y haciendo más o menos algún número grueso, ese margen de error se va a más de 6 puntos, 6 y pico, 6,3, una cosa así, entre los candidatos del Frente Amplio. Y ahí hay una diferencia de 6 puntos entre el primero y el tercero, por lo tanto, está bien, yo no me pondría a pensar en cuestiones muy definidas entre los candidatos del Frente Amplio porque está para cualquiera de los tres. Y si uno mira encuestas de otras empresas, los órdenes de los candidatos del Frente Amplio varían. Hay algunas empresas que dan primero a Daniel Martínez, otros dan a Álvaro Villar y otros dan a Carolina Cose. Ahí es donde el panorama creo que está entretenido, está disputado, y vamos a ver de qué forma los candidatos del Frente Amplio marcan perfil en ese sentido y se diferencian o contrastan entre sí, sin descuidar que del otro lado hay una candidata que por el lado de los palos, como dirían en el turf, se les viene acercando. Sí, lo que ayer destacaba Mariana Pomies fue la serie de cambios, ¿no? Más allá del cambio que se dio en la competencia entre partidos, dentro del Frente Amplio la encuesta de cifras mostró un movimiento significativo, ¿no? Concretamente Carolina Cose en julio estaba en 13 y ahora pasó a 20, ¿no? Villar, a su vez, estaba en 17, cayó a 14. Martínez cayó de 23 a 17. Seguimos. Daniel Chaschetti. Sí. A ver, yo lo que digo es que estas encuestas con muestras chicas, son muestras de 500 casos, nos informan cosas muy gruesas. Uh-huh. No se puede hilar muy fino. Por los márgenes de error, porque además son telefónicas, eso introduce en sesgos, y hay que saber que lo que hace una encuesta es estimar el voto en un momento preciso, y lo que a mí me da la impresión es que bueno, lo que tenemos es una diferencia, para mi gusto, indescontable de parte de la coalición. Tú estás jugando ya que no hay vuelta atrás, que el triunfo va a ser de Frente Amplio. Cambiaría el verbo, ¿no? Es decir, yo entiendo que la estructura de competencia es muy sólida y es difícil de modificar. No por esta encuesta, sino por la reiteración de encuestas, por los antecedentes históricos de votación de Montevideo y por la oferta que presenta cada partido, ¿no? Yo entiendo que la oferta del Frente Amplio es muy fuerte, y la oferta de la coalición es muy restringida, y eso genera asimetrías muy fuertes. Respecto a la interna, yo creo que los márgenes de error son bastante grandes, entonces lo más probable es que tengamos sí un orden, pero muy cerquita uno a uno de los candidatos. A mí me impresiona mucho los encuestadores que tratan de explicar sus números, sus variaciones, buscando evidencia empírica en el mes transcurrido. Y me parece que ese es un error de enfoque. A ver, ¿a qué estás aludiendo? Claro, porque si yo hago una encuesta en julio y otra en agosto y me da diferencia, luego voy a ver qué pasó en el mes y tratar de encontrar una razón para que eso se haya movido. Sin entender o sin tomar en cuenta que tu encuesta es simplemente una medición entre tantas. Hay otras encuestas que dan, por ejemplo, paridad. Entonces no se puede hilar tan fino y decir, bueno, en realidad, porque la pregunta es, ¿qué hizo Cose en este último mes para pasarle por arriba a los otros dos candidatos? Y es difícil de explicar así las cosas, ¿no? Yo creo que los candidatos del Frente Amplio están trabajando, cada cual tiene su perfil,
me da la impresión que, por ejemplo, a Álvaro Villar le vienen pegando muy duro desde afuera del Frente Amplio, pero también desde adentro. Eso puede haberlo complicado, no lo sabemos, pero hay que ver más mediciones. Me parece que Martínez está apostando a la inercia de la campaña de noviembre. O sea, tratar de que el votante promedio del Frente Amplio acompañe su candidatura por el hecho de haberlo acompañado en la elección presidencial. Y Cose me parece que es un voto más combinado de estructura y de movimiento feminista. Pero bueno, no sé, yo creo que todavía con las encuestas que hemos visto no podemos todavía adelantar mucho. Sigo. ¿Con quién? Fernanda. Varias cuestiones. Coincido con Daniel, como he dicho otras veces, las encuestas departamentales no hay que tomarlas con un grano de sal, sino con una carretilla de sal, porque son poquitos casos y entonces, nada, los márgenes de error se amplían. Pero bueno, como decimos, sí, la sucesión de encuestas que muestran fotos más o menos similares, por lo menos nos aportan una mirada. Sobre lo que los analistas dicen, sí, es verdad. Probablemente con los datos que se hacen públicos es bastante aventurado hablar de tensiones, pero también es cierto que los analistas manejan información que no se hace pública. O sea, hay muchos más datos sobre hacia dónde van las preferencias que los que conocemos a través de los diarios y de las publicaciones, ¿sí? Hay otras formas de investigación que están sucediendo en estos días y que alimentan los análisis de los especialistas y las decisiones de las campañas. Entonces, hay más información de la que públicamente se conoce y seguramente en eso se estén anclando las especulaciones en ese sentido. Estoy hablando de más datos de encuestas que los que se dan a conocer, que son simplemente las frecuencias. Estoy hablando de otras técnicas de investigación como grupos y demás. Hacen a las campañas y que siempre ha existido además, ¿no? Me parece que es todavía más evidente en el caso de las municipales cuando tenemos mucho menos información cuantitativa disponible. Eso por un lado. Bueno, veníamos reclamando que no había campaña, que estaban las cosas quietas, ahora se empezó a mover, ¿sí? Hay más actos, hay publicidades, aunque todavía no debería, y se empiezan a dar enfrentamientos. Y bueno, este desbalance de base que marcaba Daniel, es muy fuerte, ¿no? Tenés 3 candidatos tirando todos para el mismo lado, porque en definitiva, por más que compiten entre ellos, todos compiten por el Frente Amplio, y Raffo con un apoyo más o menos tibio de los socios de la coalición. A ver, una puntualización ahí. Perdón que te interrumpa. Tú hablabas del Frente Amplio y 3 candidatos tirando todos para el mismo lado. Lo que hemos visto en los últimos días ha sido una serie de diferencias entre ellos, ¿no? Sobre asuntos no fundamentales, diría, no estrictamente medulares en cuanto a lo departamental y a la intendencia, pero han debatido sobre si reunirse o no con el presidente de la República, han debatido sobre si debatir o no con Laura Raffo, ¿no? Sí. Y por otro lado han estado esta serie de denuncias contra Álvaro Villar, que hay quienes entienden que vienen de adentro mismo del frente, que son fuego amigo, ¿no? Entonces suman todos para el mismo lado, pero no todos tiran para el mismo lado. Bueno, está bien, pero es que es la forma de diferenciarse, ¿no? Ahora, es verdad, es la tensión que tiene la competencia interna, ¿no? Que a diferencia de lo que pasa en las primarias, no tenés tiempo después para recomponer y que todos vayan para el mismo lado. Pero se han movido de un modo muy cuidadoso dentro del Frente Amplio, y cuando ha habido diferencias, bueno, se ha bajado línea unificada con mayor o menor simpatía en su aceptación, pero aceptación, en fin, digamos, el Frente tiene un músculo muy desarrollado en eso a través de los años. Es verdad que la campaña está movida más a nivel de cuestiones personales o de cuestiones más bien menores, porque los grandes temas son los mismos, ¿sí? O sea, no hay mucho margen para innovar cuando tenés grandes temas que están en las preocupaciones de los montevideanos, ¿no? Entonces, sí, vas a hacer una ciudad verde y bueno, sí, está bien, pero primero resolvamos la basura, primero resolvamos la iluminación. Me parece que pasan por ahí las cuestiones. Y sobre estas denuncias, a Villar concretamente, pensaba cuando repasaba las noticias de estos días, que es otro ejemplo clarísimo que se da mucho en política, además de la ley de Miller, ¿no? Esta cosa de que el lugar donde uno está parado depende del lugar donde uno está sentado. Entonces, ¿cómo es eso?
Es una especie de axioma desarrollado para describir uno de los tantos modos en que funcionan las burocracias, pero aplica muy bien a lo que ha sido la toma de posición respecto de las denuncias de Villar. El fervor con el que se reclama investigaciones o acciones depende mucho, es decir, eso sería el lugar donde uno está parado, depende mucho del lugar donde uno está sentado, es decir, qué tan cerca de sus afinidades políticas o de su estructura está Villar. Entonces, las denuncias pueden ser tomadas como un indicador potencial de algo muy grave que debe ser investigado a fondo e incluso acciones deben ser tomadas en la línea de lo que planteaba Rafo, o simplemente tal vez un artificio más de campaña y reivindicamos aquello de que todos somos inocentes hasta que se denuncie lo contrario, que ha sido como la línea de Martínez, ¿no? Entonces, estos temas también cruzan la campaña y cruzan las lealtades y genera cuando menos disconfort en muchos actores. Veremos Daniel, qué pasa. vamos con Buquet, que está esperando pacientemente. Te escuchamos. Sí, repasando un poco, a ver, en términos de la competencia partidaria electoral por la Intendencia de Montevideo, yo creo que por un lado efectivamente está cerrada, no hay ninguna encuesta que le dé al Frente Amplio menos del 50% de los votos. Tampoco veo una tendencia en el sentido de que estando arriba del 50 venga decreciendo sistemáticamente y por lo tanto no veo ninguna razón para pensar que hay un proceso por el cual el voto del Frente va a caer por debajo finalmente del voto de la candidata de oposición. Creo que falta un análisis del voto partidario, del voto por identidad política. La idea de que nos están presentando en las encuestas la intención de voto por 4 candidatos y luego suman a 3 candidatos y dicen el Frente Amplio es la suma de estos 3, está olvidando la naturaleza del sistema político uruguayo, que digamos que con el doble voto simultáneo no hace que se forme una coalición de candidatos para tener un resultado electoral, sino que hay un partido político que presenta 1 o más candidatos para la misma elección. Y no hay que olvidar que el Frente Amplio, el partido político Frente Amplio, tiene su bastión, no sé si ahora el principal, porque en Canelones está teniendo una intención de voto superior, pero tiene su bastión en Montevideo. El Frente Amplismo es un factor clave que hace que los resultados electorales en Montevideo se muevan muy poco desde hace décadas. Entonces, ese es un punto clave. Y en ese sentido creo que está liquidado a favor del Frente Amplio, sin estimar un porcentaje de voto final, el que va a haber el día de la elección. Pero bueno, creo que eso está liquidado. Sí parece mucho más interesante la competencia dentro del Frente Amplio, y yo diría que es interesante porque si uno miraba a los candidatos cuando se confeccionó la oferta, podía pensar que Martínez iba a ganar despegado, por muchas razones, pero entre otras cosas porque él ya había ganado hace 5 años una competencia similar, y la ganó con holgura. Y no la ganó contra cualquiera, porque la ganó contra Lucía Topolansky, que era una figura de mucho peso político, apoyada, respaldada por el sector más fuerte en términos electorales del Frente Amplio. Sin embargo, lo que sí creo que las encuestas muestran, no con precisión, de manera más borrosa, es que la competencia dentro del Frente Amplio está mucho más pareja, tiene mucha más incertidumbre, y ahí habría que pensar si lo que estamos presenciando es un fenómeno de deterioro de la imagen de Daniel Martínez, una especie de desgaste. Fue candidato presidencial, terminó perdiendo la elección, la gente lo viene viendo hace más de 1 año a Daniel Martínez en campaña electoral. Y se puede hablar de esto, no hay ningún elemento. O en realidad lo que viene pasando en los últimos meses es una especie de encastre entre la intención de voto espontánea por candidato y los apoyos
sectoriales de los candidatos del Frente Amplio, ¿no? Pensemos que Martínez, paradójicamente, es el que tiene menos apoyos sectoriales. A Martínez no lo apoya, bueno, salvo Asamblea Uruguay, que es un grupo algo cascoteado, no lo apoya ningún grupo de peso del Frente Amplio. Mientras el Partido Comunista y el Partido Socialista apoyan a COSE, y acá podríamos tener un elemento que puede explicar la consolidación de su intención de voto y eventualmente su posición de liderazgo, o por lo menos de empate, a Villar lo apoya el MPP. Y entonces, entre lo que transmiten los candidatos y la intención de voto que generan hacia su figura de manera más espontánea y lo que generan los apoyos sectoriales dentro del Frente Amplio, estamos viendo este escenario mucho más incierto, mucho más parejo. Y por último, para ponerle un elemento de campaña a esto, yo creo que el Frente Amplio se metió solo en un problema, solo. La cuestión del debate y de la entrevista con el presidente, que no tendrían por qué haber sido un tema demasiado relevante, a partir de que Villar se pronunció a favor de ambas cosas y esto terminó decidiéndose en un ámbito orgánico y con la actitud de rechazo, creo que esto llevó a que se concentrara mucho el debate público en torno a una cuestión que al Frente Amplio no le hace bien. Vos podés eludir un debate porque te conviene y hacer distintos argumentos para explicar por qué no vas a debatir. Pero creo que esto quedó, no lograron hacerlo de esa forma y encima lo hicieron al mismo tiempo que le negaron la posibilidad de reunirse con el presidente, cosa que francamente parece un poco absurda, ¿no? Martínez se reunió ayer con el arzobispo. Yo qué sé, no quiero ubicarlo con estatura presidencial, pero bueno, yo qué sé, es la Iglesia Católica, en fin, ¿y por qué no te vas a reunir? Y sí, obvio que te podés reunir, pero queda como... Esto creo que le generó y además, un problema cuando Daniel Martínez fue candidato a la presidencia de la República, fue recibido por el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, ¿no? Fue la fórmula presidencial, fue la fórmula. Martínez Villar se reunió con Vázquez en la torre ejecutiva. El Frente no lo manejó bien, la competencia interna en el Frente tiene cierta rispidez, porque uno se pregunta, la decisión esta de la orgánica del Frente, de negar la entrevista y el debate, ¿no será en realidad una especie de golpe a Villar para decirle vos quién te crees que sos, que estás sacando perfil? Porque de alguna manera Villar, con estas actitudes que se le puede sumar a una especie de discurso más dialoguista, me parece que Villar tiene como ese perfil, ¿no? De ser el tipo que está más cerca del centro de los candidatos del Frente y de diálogo y de tolerancia, en fin, con estos rasgos. Bueno, puede ser que eso incomode a los otros candidatos porque va a pescar al espacio del voto no cautivo, ¿no? El voto más de izquierda sería un voto más cautivo. Ese voto no cautivo, si Villar lo lograse captar, le daría de ganarle a los otros, y entonces, bueno, los otros pueden estar diciendo, a ver, vos quién sos, que recién apareces por acá, nosotros venimos hace rato laburando en esto, mientras vos dirigías un hospital, y bueno, entonces, digamos, trancar fuerte. Yo creo que eso el Frente no lo resolvió bien y no le permite trabajar en una línea más programática de las cosas que van a hacer para mejorar Montevideo. ¿Vieron todo lo que había acumulado Bouquet mientras los escuchaba a ustedes tres hablar antes? Miren qué intervención la de Bouquet. Vuelvo, ¿con quién? ¿Con Chasquetti o con Boidi? ¿Quién? Daniel, vamos con el otro Daniel. Bueno, no, sí, está bien lo que dice Bouquet, lo comparto. Creo que el Frente Amplio se creó algunos problemas innecesarios. Yo creo que ahí Villar es incómodo para varios sectores. ¿Qué ocurre? ¿Qué debería ocurrir, no? Cuando uno mira en las competencias en los departamentos donde hay un partido predominante y hay una oferta competitiva en su interna,
se vuelve muy atractivo para los votantes de otros partidos participar de esa elección, ¿no? Eso pasa en departamentos donde el Partido Nacional alcanza el 60% del voto, cuando en realidad es un porcentaje artificial. Lo que ocurre es que el Partido Nacional presenta en algunos departamentos una competencia interna muy pareja o equilibrada, y se vuelve atractivo para que colorados y frente amplistas vayan a votar a alguno de los candidatos, votan al menos malo. En Montevideo podría darse, con esta estructura de competencia, podría darse un escenario de ese tipo. Pero para los votantes de la coalición, el candidato más atractivo sin duda es Villar. Entonces, Villar es en cierto sentido, es bastante peligroso para Cosa y para Martínez, y me parece que bueno, que algo de eso hay, ¿no? Como que bueno, que no cayó muy bien esto de pedirle una entrevista al presidente, está esa idea de vos quién sos, y bueno, y también de aceptar el debate, ¿no? Sobre todo con los antecedentes, ¿no? Porque hay que recordar, a Martínez le fue muy mal en los debates con la calle Pou, ¿no? Y es obvio que Martínez no quiere volver a debatir nunca más, o sea, quiere ganar una elección sin debatir, lo cual para mi gusto es algo que en el sistema político uruguayo deberíamos extirparlo, ¿no? Es decir, cualquier político que quiera gobernar algo debería ser capaz de debatir con cualquiera, no tenerle temor al debate. Pero bueno, parece que la estrategia es no debatir. Ese argumento de que el que va primero no debate, bueno, es un argumento utilitario que para mi gusto con el tiempo se va a ir deslegitimando, porque en realidad uno tiene que exigirle calidad a los políticos, capacidad para confrontar argumentos, para tener una actitud de búsqueda de soluciones a partir del diálogo, ¿no? Y las medidas que tomó el Frente Amplio, para mi gusto, estuvieron muy mal en ese sentido, y podría costarle algún tipo de costo electoral, es decir, achicarse un poco. Capaz que lo que nos está mostrando Cifra tiene que ver con eso. Vamos a ver nuevas encuestas. Pero vuelvo a repetir, para mí esta elección no tiene otro sentido que saber cuál de los tres candidatos del Frente Amplio va a ser el ganador. Qué cansador que es en Uruguay esta cuestión del debate, ¿no? ¿Cuánto tiempo perdemos cada 5 años o cada 4 años, depende, dándole a la pregunta de si va a haber o no va a haber debate y en qué condiciones y entre quiénes, ¿no? A esta altura es un problema que cargamos, que nos fastidia, nos fastidia a los ciudadanos y nos fastidia a los periodistas también. Lo dejo consignado. Voy a Fernanda ahora. Sí, retomando un poco el perfil de Villar, ¿no? Porque es bien interesante. En su estilo de liderazgo, de conducción, lo que hemos visto hasta ahora, parece ser, sí, el candidato más moderado o más dialoguista. Pero ese candidato también que tiene atrás la estructura del MPP, que no necesariamente es, desde lo ideológico, lo más moderado del Frente Amplio. Entonces, ahí hay como una especie de potencial para recoger apoyos entre los electores más moderados y que aprecian estas características, pero al mismo tiempo potencial para recoger el apoyo del núcleo duro, el MPP, pero eso al mismo, así como es un potencial, también es un riesgo potencial en el sentido de, bueno, ¿qué tantos electores están dispuestos a cruzar esa línea de, apoyar al candidato que luce más moderado, pero que tiene el apoyo del MPP? O sea, ¿a quién va a obedecer Villar luego? Bueno, parece que es claro que está encorsetado por el partido y por el movimiento, ¿no? Digamos, debate sí, no, debate no, entrevista sí, no, debate no. Entonces, si bien es verdad que parece, yo coincido con Daniel, que Buquet es el que más podría morder de afuera y eso lo puede hacer crecer dentro del frente y por eso abren los ganchos los otros dos candidatos, también esos acontecimientos de los últimos días, sumados a estas denuncias, que bueno, habrá que ver qué tanto impacto tienen, parece que le está complicando un poco el partido a Villar. ¿Cómo se traduce eso? Si esos potenciales votos a Villar se van a ir dentro del Frente Amplio o se van a ir afuera, y si se van afuera, si se van necesariamente a Rafo, o tendremos un porcentaje relativamente alto, como pasó en alguna elección anterior, de voto en blanco, de votos anulados en Montevideo. Bueno, es una incógnita y supongo que lo vamos a saber solo el día de la elección, cuando estén los resultados. Por último, Federico.
Sí, hay ahora un tema que empieza a jugar que es el de los apoyos sectoriales, ¿no? El sábado Mujica en un acto se refirió a las denuncias de Villar, un poco a lo que decía Fernanda de la ley de Miller, que me gustó bastante. Jugó un poco a desestimar, a bajarle el perfil, la intensidad a las denuncias. Hay que ver ahora cómo van a jugar el resto de los sectores. Es verdad que Martínez está en una posición rara en ese sentido, ¿no? Porque es el candidato que busca la reelección, pero hace más de un año que no está en el cargo. Entonces, su sucesor, el otro día apareció una encuesta también, que ya evaluaba el desempeño de la gestión de Dicandi al frente de la Intendencia, ¿no? Los montevideanos, de alguna manera, tenemos, sí, en la memoria el rol de Martínez como intendente de Montevideo, pero hace más de un año que no está en ejercicio. Entonces también hasta qué punto él juega con ser el candidato de la reelección, ¿no? Con ser el candidato que vuelve y que se puede adjudicar las obras o las acciones que sean necesarias en esta campaña. Creo que la campaña va a empezar a correr por el lado, o va a centrarse de nuevo y acentuarse por el lado de los personalismos. El domingo hubo un episodio lamentable en un programa de televisión, ¿no? Entre Laura Raffo y Glenda Rondán, una especie de diálogo ahí fuera de libreto y con alusiones personales a cuestiones físicas y a trayectorias, etcétera, que de alguna manera ojalá no empiece a tomar ese tono el debate y la discusión dentro de la campaña, pero realmente va a empezar a verse el ataque capaz que hacia lo personal, hacia las características de los candidatos. Me da la impresión de que la ausencia de debate también quita la posibilidad de que podamos hablar o que los candidatos puedan discutir sobre determinados temas. Hago el apunte a lo que decía Daniel Chaschetti también de los debates. A Carolina Cose tampoco le fue bien debatiendo con Larrañaga en su momento. A ninguno de los dos le fue bien, ¿no? Pero quiero decir, los dos mostraron que eran muy malos en el debate. Y Villar tampoco parece un candidato de mucha facilidad de palabra. Las declaraciones que se le dan y no tiene todavía el swing y la gimnasia necesaria, me parece, para ir a un debate donde ahí sí claramente me parece que la candidata de la coalición tiene un manejo de los medios por su experiencia anterior en algunos informativos de televisión y tiene un timing y una cuestión de soltura frente a las cámaras que ninguno de los tres candidatos del Frente Amplio tiene. Es razonable pensar que no quieran debatir. Sí, tal vez la forma, ¿no? La resolución, porque hubo algunos que pidieron el debate y como que después de arriba le dijeron no, y ahí quedaron en una posición bastante incómoda. Yo no sé si la ciudadanía todavía castiga duramente esa decisión de no debatir. Tiendo a pensar que no. Capaz que en caliente, en el momento, dicen, qué mal, qué sé yo, pero no sé si el día que hay que ir a votar dicen, voy a votar a tal porque quiso debatir y a este otro porque no. Me da la impresión de que todavía no estamos en esa madurez del electorado como para sancionar esas actitudes. Volvemos enseguida, pasamos al segundo punto en nuestra mesa de análisis político de este martes.